Gloria a Dios, gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, nuevamente un día más, un domingo más, estar reunidos, amén, en la mesa del Señor, amén. Entonces, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos hable en esta noche, amén. Quiero que oremos para que el Señor nos capacite, amén. Dice la Biblia que nosotros venimos al templo, ¿verdad? Y somos parte del templo de Cristo, ¿verdad? Dice que para dos cosas, ¿verdad? Para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo, para preguntar. Amén. Y esto es lo que estamos haciendo, amados hermanos, en los discipulados, ¿verdad? Estamos inquiriendo, estamos preguntándole al Señor y preguntándonos nosotros, ¿verdad? Para que el Señor vaya capacitando y que pensamos a crecer, que empecemos a crecer como crecía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Crecía en sabiduría, luego en estatura, después en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Pero primero el cuerpo de Jesús crece en sabiduría y eso es lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, normalmente los domingos son temas un poquito devocionales, ¿verdad? Pero aprovechando que estamos haciendo discipulados, ¿verdad? Estamos discipulando en las casas, amén. Entonces queremos seguir en esa línea de enseñanza, en esa línea de aprendizaje, en esa línea de estudio bíblico. Amén. Ya cuando volvamos a la iglesia, volvemos un poquito ahí a los temas un poquito devocionales, amén. Pero ahorita estamos en temas doctrinales, por decirlo así, de estudios de la Biblia. Y porque eso es muy importante, amén. Recordemos que los 5 ministerios, en la línea de tiempo, los 5 ministerios, ¿verdad? Termina con pastores y maestros. Eso quiere decir que los pastores tenemos que ser maestros, amén. Tenemos que pastorear, pero también enseñar, amén. Para que nosotros como pueblo digamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa es nuestra función, presentar a Cristo, amén. Entonces, para que tú atesores esas palabras en tu corazón y cuando venga el día bueno o el día malo, ¿verdad? Tengas de dónde sacar del buen tesoro de tu corazón, de esa palabra atesorada en tu corazón. Amén. Entonces hoy vamos a orar. Y antes de orar, ¿verdad? Quiero dar una pequeña introducción. Quiero que hablemos un poquito, ¿verdad? De las señales de los 5 ministerios. Amén. Porque recordemos que hay 5 ministerios que el Señor dejó, ¿verdad? También la Biblia habla de falsos ministerios y falsos o antiministerios. Los falsos, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Falsos, engañadores, ¿verdad? Que vienen a engañar aún hasta los mismos escogidos, ¿verdad? Y los anti son los que se oponen, los que dicen, no, eso no existe, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, de las señales, para que tú y yo, ¿verdad? Saquemos del corazón, ¿verdad? Y podamos, amados hermanos, discernir, ¿verdad? Si es de Dios o no es de Dios, si es un ministro verdadero, un ministro falso o alguien que se está oponiendo a los ministerios, amén. Entonces es muy importante que veamos las señales de los 5 ministerios, amén. Entonces oremos para poder entrar en tema, amén. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, papá, gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, sentarnos a la mesa, Señor, a aprender de ti, Señor, Padre, en nombre de Jesús, un estudio, Señor, de tu palabra, un estudio bíblico, Señor, que venga, Señor, a cambiar, a transformar, Señor, nuestra manera, Señor, de ver, Señor, tu palabra, papito lindo, porque tu palabra es viva, es eficaz, es cortante como espada de doble filo. Te pedimos que esa espada de doble filo, que es tu palabra, entre, Señor, y parta, Señor, el espíritu y separe el espíritu del alma, papito lindo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Apelamos a la unción, Señor, de los 5 ministerios, papá. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, Señor, para ser instruidos y enseñados por ti, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a hablar de las señales de los 5 ministerios. Amén. Recordemos, primero que todo, como introducción, ¿verdad? Cosas que ya sabemos, pero que son buenos recordarlas, amén. Que dice la Biblia en Efesios 4, que el Señor, cuando bajó a las profundidades de la tierra, dice que subió y lo llenó todo. Dice que Él trajo regalos, trajo dones, amén, que son los 5 ministerios, porque dice que Él mismo, el Señor Jesucristo, el que había bajado ahora a las profundidades de la tierra, dice que Él constituyó, o sea, estableció, concedió, capacitó, reconoció o dio dones a los hombres, amén, en forma de hombres, amén. Y dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, amén. Y cada uno de esos tiene
una diferente función, ¿verdad? Habla de perfeccionar a los santos, habla de edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Buscar la unidad, buscar el conocimiento, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, amén, para no ser llevados por vientos de doctrina, ¿verdad? Pero dice que para eso están, esas son las funciones, por decirlo así, de los 5 ministerios, amén. Entonces, y dice, ¿verdad?, que tienen fecha de vencimiento. Así como tiene un inicio, a partir de que Cristo salió de las profundidades de la tierra, del infierno mismo. Amén. Ahí iniciaron los 5 ministerios para la edificación de la iglesia y van a ser dejados hasta que, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, los 5 ministerios, ¿verdad?, cuando el Señor los constituyó, porque son preexistenciales, recordemos, como Jeremías, ¿verdad? Jeremías, antes de que te formaste en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces el mismo Pablo decía que él había sido apartado desde el vientre de su madre, ¿verdad? Preexistencial. Entonces eso es cuando el Señor constituye. Aquí en la tierra, obviamente, hay otros ministerios que reconocen los nuevos ministerios, ¿verdad? Es un reconocimiento de hombre, pero la constitución, ¿verdad?, el que constituir lo da el Señor preexistencialmente. Amén. Entonces, ¿qué es un ministerio? ¿Verdad? Para ir poniendo los puntos sobre las sillas. ¿Qué es un ministerio? Es un cargo que uno ocupa una persona, por decirlo así, ¿verdad? Estos dones, son regalos, ¿verdad?, para la iglesia y no son transferibles, por decirlo así, ¿verdad?, ni heredados, ¿verdad? Pero eso sí son irrevocables, ¿verdad? El que ha sido llamado a un ministerio es irrevocable, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces son lineales dentro de la gracia de Dios. Los ministerios son, ¿verdad?, lineales, ¿verdad? No son piramidales, por decirlo así. Ya dentro del gobierno, sí, obviamente hay rangos, por decirlo así, ¿verdad? Hay estructuras, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero en la gracia de Dios todos son lineales. Entonces, recordemos que si hay verdaderos 5 ministerios, obviamente es porque hay falsos, ¿verdad? Y si hay falsos es porque obviamente hay verdaderos, ¿verdad? Y están también los que se oponen, amén. Pero bueno, un ministerio, hermanos, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Dios al que llama, capacita. Dios no llama a personas preparadas, por decirlo así, o personas estudiadas, y no es de que yo voy a entrar a un seminario bíblico, ¿verdad?, para hacerme pastor, ¿verdad? No, Dios al que llama, Dios capacita. No está malo estudiar, pero no sería lo correcto estudiar para que Dios me dé un ministerio, no. Eso Dios los llama y Dios los capacita, amén. Y dice la Biblia que el que quiere ser primero dentro de los hermanos tiene que ser el siervo de todos, amén. Entonces, ya vimos para qué están los ministerios, para perfeccionar a los santos. Pablo decía que él se lava a la iglesia, ¿verdad?, porque tenía que presentársela como una virgen pura a Cristo, amén. Entonces, esas son las funciones: perfeccionar, edificar, traer a la unidad, traer al conocimiento, ¿verdad? Prevenir a la iglesia, ¿verdad? Para que alcancemos una madurez y no seamos niños fluctuantes, dice la Biblia, ¿verdad?, llevados por vientos de doctrina, ¿verdad?, hasta que todos lleguemos a esa unidad, a la unidad de la fe, amén. Entonces eso es sumamente importante. ¿Ya hemos llegado a la unidad? No hemos llegado todavía a la unidad. Ya tenemos la medida de la estatura de Cristo, la plenitud de Cristo. No, todavía no. Estamos en ese proceso como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Amén. Entonces va a llegar el día. ¿Cuándo? El día de Jesucristo, así lo dice. La obra va a ser perfeccionada en el día de Jesucristo. Ese día vamos a alcanzar la unidad y ese día vamos a alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, ¿para qué? Para que no seamos llevados, vuelvo y repito, por vientos de doctrina. Entonces, los apóstoles, ¿verdad?, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, lo que hemos visto con los deditos de la mano. Amén. Entonces también están los falsos, ¿verdad? Entonces, cuando, lamentablemente, amados hermanos, cuando hay falsos, ¿verdad?, los falsos provocan que haya anti ministerios. Los falsos pastores, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, los perros, ¿verdad?, los perros, ¿verdad?, dice guardaos de los perros, ¿verdad?, o las manchas en nuestros ágapes, ¿verdad?, esos falsos, los falsos apóstoles, ¿verdad?, esas nubes sin agua que habla la Biblia, o los árboles otoñales, ¿verdad?, que habla la Biblia, que son los que son falsos, ¿verdad? Eso provoca de que haya antiministerios, a personas que digan, no, yo no creo en los profetas, yo no creo en los apóstoles, yo no creo en los pastores, son los anti. ¿Pero por qué? Porque ponen mala mirada en los falsos
que en los verdaderos. Amén. Pero vuelvo y repito, si hay falsos es porque hay verdaderos. Amén. Entonces, pero bueno, el tema es las señales de los 5 ministerios. Dice la Biblia, humillados bajo la poderosa mano de Dios, los 5 ministerios. Amén. Y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Amén. Entonces, el primero es el apóstol, ¿verdad? No por ser el más gordito, pero sí, amados hermanos, el primero que está en la línea, ¿verdad? Ministerial es el apóstol, ¿verdad? Y recordemos que el apóstol, amados hermanos, tiene muchas señales, ¿verdad? Son los que sientan doctrina, son enviados y ellos tienen la capacidad de parte de Dios, ¿verdad? De poder enviar. Hay muchas señales. Pablo hablaba de los verdaderos apóstoles que sufren por el evangelio, ¿verdad? Sientan doctrina. De hecho, dice la Biblia que en los primeros días de la iglesia, ¿verdad? En la iglesia primera, la iglesia primitiva, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. En la doctrina de los apóstoles. Leamos para extender un poquito más Eclesiastés 12:11, una de las funciones, ¿verdad?, del apóstol. Amén. Ya sabemos y lo hemos estudiado varias veces, ¿verdad?, los 5 ministerios, ¿verdad? Entonces, pero ahorita vamos a profundizar un poquito más en las señales de los 5 ministerios. Dice Eclesiastés 12:11, dice, las palabras de los sabios, o sea, de los apóstoles, las palabras, bueno, recordemos, la palabra de Dios es lo que ellos imparten, no sus pensamientos, sino lo que Dios les está revelando. Gloria de Dios, encubrir un secreto, honra del rey, honra de los apóstoles, honra de nosotros, es descubrirlos. Eso es lo que hace un apóstol, y sentar doctrina para que la iglesia camine sobre esa verdad. Entonces, la palabra de los sabios, de los apóstoles, dice, son como aguijones y como clavos bien clavados. Son las de los maestros de las congregaciones, de las iglesias dadas por un pastor. Entonces, eso son las palabras de los sabios, son las palabras, la doctrina apostólica que nosotros, los pastores, tenemos que ir como maestros a enseñarlas a la iglesia. Recordemos, nosotros no sentamos, los pastores no sentamos doctrina, trasladamos la doctrina, enseñamos la doctrina. Por eso tenemos que ser pastores y maestros. Y ahorita vamos a ver las funciones del pastor y las funciones del maestro, o las señales, perdón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los apóstoles? Dice que ellos son nubes que cubren, dan cobertura. Amén. Pero son nubes, amados hermanos, que tienen que tener peso, ¿verdad? Peso, agua, una nube que tiene pesos porque tiene agua, está a punto de soltar esa agua para bendecir la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace un verdadero apóstol, ¿verdad? Es cubrir, pero llenar la iglesia, llenar a los de esa cobertura de la palabra, del agua, de la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso es que la Biblia dice que los falsos apóstoles, dice que son nubes sin agua, ¿verdad? Nubes sin palabra, solo cubren, ¿verdad? Cubren, pero no tienen doctrina, no tienen palabra, no tienen ese peso. Amén, que es la palabra de Dios. Por eso dice que los falsos apóstoles son fácilmente llevados por vientos de doctrina. Una nube que va llevada por el viento es porque no tiene agua, ¿verdad? Entonces, una nube que se sienta, no son movidas por vientos de doctrina porque tiene agua. Usted tiene una visión clara. Amén, una visión clara de lo que el Señor nos está dando, no de las modas del mundo, no es que está trayendo modas del mundo, qué bonita aquella visión, qué bonita aquella moda, qué bonito esto, ¿verdad? Este ritmo musical, como lo vimos la semana pasada, y lo vamos a meter a la iglesia, no, tiene bien clara la visión. Amén, dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Amén, entonces, una de las señales de los apóstoles, ¿verdad?, es que ellos tienen columnas establecidas, ¿verdad? Tiene pastores, ¿verdad?, bajo esa cobertura. Tiene maestros, tiene profetas, tiene evangelistas bajo esa, ¿verdad? Es una de las señales, bajo esa cobertura. Tiene columnas. Amén, hermano. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? En Efesios dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces ellos van a edificar, ahora van a sentar doctrina a partir, amados hermanos, de la piedra angular que es Cristo. Amén, que es Cristo. Pero habla de apóstoles y habla de profetas, que bíblicamente siempre van muy ligados. Amén, pero el fundamento es Cristo y sobre ese fundamento ellos van a edificar y van a sentar esa doctrina. Amén. Mire que nadie ponga otro fundamento. El fundamento es Cristo, los cimientos es Cristo. Sobre ese fundamento se ponen las columnas para la iglesia, para la cobertura
que la iglesia. Esas son las señales de un verdadero apóstol. Claro, pero como hay falsos apóstoles que lo que han hecho, amados hermanos, pero robar a muchos, engañar a muchos, desviar a muchos, despojar a muchos, trasquilar a muchos. Entonces, por eso es que surgen los los que no, yo no creo en el ministerio apostólico, porque son unos, ¿verdad? He tenido malas experiencias, es lo que dicen muchos. He tenido malas experiencias con apóstoles, entonces yo no creo, entonces, pero es bíblico, pero es bíblico, ¿verdad? Hay verdaderos, hay falsos, y porque hay falsos no voy a ser yo de los antiministerios. Amén. Entonces, el apóstol, ¿verdad? El apóstol, el que tiene acceso a los demás ministerios, ¿verdad? El que puede tener acceso y tocar a los demás ministerios. Este dedo no puede tocar a los demás. Amén. El que sigue, el profeta. Recordemos que el profeta, ¿verdad? Es el que habla lo que Dios, el que señala y el que habla lo que Dios está hablando. Amén. El que habla de parte de Dios. Dice la Biblia que el que profetiza, ¿verdad? Que lo haga para edificación, exhortación y consolación. Tiene que venir esa palabra edificar, exhortar y consolar, ¿verdad? Entonces es muy importante. Recordemos que cuando alguien habla en lenguas, dice la Biblia que se edifica a sí mismo, ¿verdad? Pero el que profetiza o el que interpreta esas lenguas edifica a la iglesia. Entonces, ¿cuál es una de las señales del profeta? Es edificar. Entonces, no todo, lo hemos dicho siempre, no todo el que profetiza, ¿verdad? Es profeta. Pero si todo profeta debe profetizar, pero no porque profetice en la iglesia y porque bajo una atmósfera, ¿verdad? Profética tenga un don en ese momento, ¿verdad? De profecía, no implica que sea profeta, porque no es solo eso lo que hace un profeta. Estamos hablando de las señales. ¿Qué es lo que hace un profeta? El profeta devuelve la vida o da la vida, así como Eliseo, como profeta, ¿verdad? Ellos devolvían la vida, resucitaron muertos, ¿verdad? Aquel profeta que trajo vida a una viuda, ¿verdad? Que junto con su hijo estaban siendo, ¿verdad? Perseguidos ya por un espíritu de muerte, porque dice, vamos a hacer esto y vamos a echarnos a morir, ¿verdad? Llegó y dio vida a esa casa, ¿verdad? Hijo de Dios, hijo de hombre, dice, profetiza sobre estos huesos y estos huesos vivirán. El profeta tiene que dar vida, amén. Entonces es una de las señales de los verdaderos profetas, no solo porque profetizan en la iglesia y dicen, así dice el Señor, no, tiene más funciones, amén, tiene más señales. Por ejemplo, cuando Jesucristo andaba acá en la tierra, dice que él iba con sus discípulos caminando y dice que venía ¿cómo le llaman a esto? Cuando va a entrar una persona, se me fue la palabra, pero dice que cuando vio a la mujer, a la mamá del niño que estaba llorando, ¿verdad? Se compadeció de ella, ¿verdad? Y se acercó, ¿verdad? Y tocó el ataúd, lo tocó, ¿verdad? Y los que lo llevaban, ¿verdad? Se detuvieron, ¿verdad? Se detuvieron. Y entonces el Señor le dijo al joven, ¿verdad? Al que estaba muerto, ¿verdad? Joven, a ti te digo, levántate. E inmediatamente dice que el que había muerto comenzó a hablar y se incorporó nuevamente. Y decía a la gente, un profeta, ¿verdad? Un profeta se ha levantado, ¿verdad? Un profeta de Dios, ¿verdad? Está visitando a su pueblo, ¿verdad? Pero Cristo en ese momento no profetizó, él simplemente tocó el féretro y le dijo al niño que se levantara, que se reincorporara, amén. Pero dice un profeta. Entonces, ¿por qué? Porque el profeta da vida a la iglesia. El profeta es el que da vida, no muerte. Vemos lamentablemente, ¿verdad? De estos falsos profetas que estamos hablando, ¿verdad? Que llegan a las iglesias y en lugar de dar vida dan muerte. Y en lugar de traer paz, traen peso. Y en lugar de traer unidad, dividen y separan a las iglesias. Amén. Entonces, un verdadero profeta, amados hermanos, es el que da vida, el que trae unidad. Amén. Dice la Biblia que procuremos los mejores dones, ¿verdad? Pero que sobre todo que profeticemos. Amén. Entonces, una de las señales de un profeta es dar vida. Una de las señales de un profeta dice, Jeremías, yo te he puesto, ¿verdad? Sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Eso es lo que hace un profeta. Amén. Eso es lo que hace un profeta. Arrancar, destruir, arruinar, derribar, pero después edificar y plantar. Esas son las señales de un verdadero profeta. Dar vida a la iglesia. Dice la Biblia que donde no hay profecía, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces el profeta verdadero trae al orden, trae una visión para la iglesia. Amén. Para que el pueblo pueda
caminar sobre eso. El profeta alerta también, ¿verdad?, a la iglesia, ¿verdad? Dice que el Señor no va a hacer nada sin antes anunciar a sus siervos los profetas. Amén. Entonces vea qué importante las funciones de un verdadero profeta. No es solo, amados hermanos, así es el Señor, va más allá, va más allá. Amén. Entonces, pero bueno, por tiempo, en la línea del tiempo, ¿verdad?, sigue, ¿verdad?, en la poderosa mano de Dios, sigue el evangelista, ¿verdad?, el que está en medio de todos. ¿Evangelista quién es? El que evangeliza. ¿Verdad? Está en medio de todos. ¿Y por qué? Porque es muy importante. Él va a traer almas para que sean trabajadas por los otros 5 ministerios. Recordemos que el evangelista es el que busca las almas perdidas. Amén. Pero recordemos que todos fuimos llamados a evangelizar. Todos fuimos llamados a evangelizar. El Señor dijo, vayan y, ¿verdad?, y prediquen este evangelio. Amén. En un orden, sí, en un orden. Pero vayan y predican. A todos nos dieron la gran comisión. Todos hemos sido llamados. De hecho, dice, haz la obra de evangelismo, dice la Biblia, ¿verdad? Cumple tu ministerio, como diciendo que ese es nuestro ministerio. Amén. Entonces, ¿pero qué hace un verdadero evangelista? Es el que predica en las calles. Es el que predica en los buses o en un taxi. Es el que presenta el plan de salvación. No, va más allá. Va más allá, ¿verdad? Es lo que hacía, por ejemplo, Felipe el evangelista, lo que hizo la mujer, la samaritana, ¿verdad? Vea lo que dice Hechos 8:14. Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, ojo, en Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, pero dice que Pedro y Juan llegaron a Samaria cuando ya se había predicado el Evangelio. Ya los evangelistas o el evangelista había hecho su función sobre Samaria. Entonces, resulta que llegó la samaritana, ¿verdad? Tuvo un encuentro en Juan 4 con nuestro Señor Jesucristo y dice que llegó y fue y le predicó y dijo a los de Samaria, ahí está el que habla en las escrituras, ahí está el Cristo, vayan y véanlo, ¿verdad? Y entonces ella lo que hizo fue decir, ahí está Cristo, como Juan el Bautista dice que ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, presentar a Cristo para que las personas vayan a Cristo. Amén. El evangelista, ¿verdad?, es el que trae almas, gana almas y se las lleva a los otros ministros, a los otros ministerios, al pastor de la iglesia, para que sean enseñados por un maestro. Amén. Para que reciban profecías, ¿verdad?, en cuanto a su vida, que guíe su camino y que pueda perseverar en la doctrina de un apóstol, ¿verdad? El evangelista no es el que tira el mensaje, gana 30 almas y abre un local para ser pastor, porque ya me gané 30 almas, ok, entonces voy a abrirme una iglesia porque yo soy pastor. No, la verdadera señal de un evangelista es que toma las almas y las lleva a la iglesia, Por eso dice ahí, ¿verdad?, que el evangelista llegó a Samaria, ¿verdad? Felipe y los evangelistas llegaron a Samaria, dieron la palabra de Dios y cuando eso lo oyeron, Pedro y Juan fueron a cubrir, a dar cobertura, a que recibieran el Espíritu Santo, porque dice más adelante que imponían las manos sobre ellos y recibían al Espíritu Santo. Amén. Entonces, evangelista no es el que gana almas y se arma una iglesia. No, evangelista es el que lleva esas almas a la iglesia, al cuerpo de Cristo y sigue evangelizando. Dice que Felipe, ¿verdad?, cuando el eunuco, ¿verdad?, dice que él lo evangelizó, él recibió a Cristo, se bautizó y dice que inmediatamente Felipe se fue por otro lugar para seguir ¿qué? Evangelizando y llevando las almas a la iglesia y seguir en el trabajo que Dios le puso. Amén. Entonces recordemos que Jesús dijo, y me serán testigos, vayan y lleven este evangelio, ¿verdad?, a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, vea qué importante estos pasos, no los podemos olvidar. Jerusalén, paz interior. Mi familia, mi matrimonio, ¿verdad? Judea, mi familia, lo más cercano, los que me rodean, los que están en mi casa, mi familia. Samaria, ¿verdad?, la ciudad. Después de que ya yo tengo paz interna, tengo paz en mi matrimonio, tengo a mis hijos, ¿verdad?, en sujeción, bien evangelizado, ¿verdad? Ahora sí yo puedo ir a evangelizar a la ciudad. Amén. Como hizo esta mujer, la samaritana. Amén. Como hizo el samaritano, como hizo
también Felipe. Amén, podemos ir a la ciudad y hasta lo último de la tierra, el mundo. Es que lamentablemente muchas veces queremos, o las personas quieren ir a evangelizar el mundo, ¿verdad? Y no han evangelizado su propia casa, ¿verdad? Entonces ese es el orden que Dios puso: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces la verdadera función de un apóstol es traer las almas a Cristo, es presentar el plan de salvación, ¿verdad? Y que la persona se incorpore al cuerpo de Cristo. Ahorita me recordé, ¿verdad? Muchas personas llegan a la iglesia pidiendo un consejo, pidiendo ayuda, pidiendo ministración, ¿verdad? Y siempre que la persona llega, lo primero, ¿verdad?, que yo le digo a la persona, ¿verdad?, cuando es una persona que no va a la iglesia, ¿verdad?, claro, te vamos a dar el consejo, te vamos a ayudar, te vamos a escuchar, vamos a orar por ti, vamos a interceder, vamos a clamar, pero punto número uno, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Porque aunque venga el consejo, aunque venga un buen consejo, aunque oremos, aunque profeticemos, aunque clamemos, si no está Cristo en tu corazón, si no hay un parto gemelar en tu vida, amén, si no es Cristo junto con el Espíritu Santo que están dentro de ti, sería con tus fuerzas. Amén. Y el Señor dijo, no es con fuerza humana. El Señor va a dar fuerzas como a las búfalas, pero son fuerzas que vienen de Él. Entonces, lo primero que hacemos es decirle a la persona, acepta a Cristo en su corazón, ¿verdad? De nada vale el consejo o el buen consejo si no está el Espíritu Santo dentro de ti que te lleve a toda verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra función primaria? Es acepta a Cristo, presentarles a Cristo, ¿verdad? Recibe a Cristo en tu corazón y Él te va a llevar a la verdad y Él te va a poner en el camino correcto. Eso es lo que hace un evangelista. Amén, hermanos. Entonces sigue el pastor. Recordemos el pastor donde está el anillo, ¿verdad? El compromiso, el que tiene un compromiso con la iglesia, el que se casa, por decir así, con la iglesia, tiene un compromiso con el Señor, ¿verdad? Porque es el que cuida a las ovejas, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Amén. Entonces, la verdadera función de un pastor no es solo aquel hombre, ¿verdad?, de que llegó y le predicó a 3, 4 personas y ya llevó un discipulado a una casa y ya dijo, yo soy pastor, y se alquiló un local en el centro de la ciudad, ¿verdad?, para ponerse en la iglesia. No, la verdadera señal de un pastor van más allá, van más allá. El Señor dijo, ¿verdad?, en Ezequiel, vea lo que dice Ezequiel 34:4, creo que es importante que lo leamos. Ezequiel 34:4 dice, no fortaleciste a las débiles, hablando de los falsos pastores, ni curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y eso se ve mucho como, ¿verdad?, los falsos pastores, ¿verdad?, se enseñorean de las ovejas, no las esquilan, no las preparan, no las ponen bonitas, sino que las trasquilan, ¿verdad? Van sobre su dinero, sobre sus finanzas, para despojarlos, ¿verdad?, para asaltarlos con la Biblia, diría nuestro pastor, amén, para vivir del Evangelio, ¿verdad? Nosotros no vivimos del Evangelio, vivimos para, ¿verdad?, el Señor, vivimos para el Señor, no vivimos ¿verdad?, del Evangelio. Entonces, lamentablemente los falsos pastores dicen que se enseñorean de las ovejas con dureza y con violencia. Pastores toscos, pastores que lo que hacen es maldecir, pastores que lo que hacen es decir cosas de maldición, cosas que afecten la vida de las personas, que dividan matrimonios, que separen familias. No, el Señor nos llamó a unidad, ¿verdad? Y dice con dureza y con violencia, ¿verdad? No utilizar la palabra de Dios para golpear, ¿verdad? Moisés no entró a la tierra prometida, ¿verdad?, porque el Señor le dijo, háblale a la roca, pero él la golpeó. Al pueblo no se le golpea, al pueblo no se le reprende, ¿verdad? Al pueblo no se le humilla, al pueblo no se le avergüenza, no. El Señor nos llamó, ¿verdad?, y el Señor no avergüenza. Amén. Entonces, la verdadera función de un pastor es fortalecer, así dice la Biblia, fortalecer, ¿verdad?, ¿a quién? A las débiles, ¿ok? Curar, ¿a quién? A las que están enfermas, ¿sí? Vendar a las que se han quebrado, las que tienen un mal caminar, ¿verdad?, las que han tenido un mal caminar, ¿verdad? Tenemos que vendarle ese caminar, hacer volver, ¿verdad?, hacer volver muchas veces a las ovejas que se están saliendo del redil, que están dejando de ir a la iglesia, que están dejando de congregar, ¿verdad?, pegarles una llamadita, estar detrás de ellos, ¿verdad?, hacerlas volver y buscar
dice la Biblia, buscar también a la perdida. Esas son las 5 funciones, estamos hablando de los 5 ministerios, 5 en número de gracia. Cada ministerio tiene una de esas funciones, pero a grandes rasgos las funciones del pastor, ¿verdad? Es estas, es fortalecer, es curar, es vendar, es hacer volver y es buscar, ¿verdad? a esas ovejas. Amén. Entonces, hay pastores, hombres y pastoras también. Dice la Biblia que Raquel, ¿verdad? Raquelita dice que ella era pastora. Amén. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y inteligencia. Entonces vea qué importante, amados hermanos, el Señor va a dar pastores para su iglesia, para su rebaño. Amén. Él es el pastor de pastores, Él es el pastor de todos nosotros. Jehová mi pastor, nada me faltará, pero Él también va a poner hombres, dones, ministerios doma, para que pastoreen, pero eso sí, conforme al corazón de Dios. Por eso dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios y él era pastor. Primero fue pastor de las ovejas de su padre, ¿verdad? Así como Moisés, que era pastor de las ovejas de su suegro. Amén. Para que después vengan las ovejas propias, las ovejas de él, ¿verdad? Entonces, un corazón conforme al corazón de Dios, que los apacienten, que los lleven a lugares de delicados pastos, que los lleven a beber agua limpia, agua pura. Esa es la función, alimentar, esa es la función de un pastor, amén. Dice con ciencia y con inteligencia, amén. Entonces, vea qué importante. Entonces, por eso los pastores van ligados con los maestros. Por eso cuando empezamos dice pastores y maestros. Habla Efesios 4:11, ¿verdad? Porque el pastor tiene que ser maestro también. Amén, hermano. Y el que es maestro también tiene que tener algo de pastor también, un corazón de pastor, un corazón conforme al corazón de Dios y que no solo tire piedras y que no solo quiera ofender a las personas, no, que tenemos que tener un corazón de pastor, amén. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Presentar a Cristo, presentar al Cordero, amén, hermanos. Y por último, la señal del último ministerio, y no por eso el menos importante, pero sí muy básico, por eso es el dedito más pequeño, ¿verdad? Porque es el que tiene mucho conocimiento, tiene mucha sabiduría, tiene mucha revelación, ¿verdad? Por eso tiene que ser el más pequeño de todos, amén. Es el maestro y es el que abre el oído, es el que abre el oído. Dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Quién da conocimiento dentro de la iglesia? El maestro, el maestro. Entonces, vea qué importante, para que el pueblo no sea destruido, ¿verdad? Para que haya una visión profética, ¿verdad? Para que haya una visión está el profeta, y para que el pueblo no sea destruido tiene que venir el conocimiento que da un maestro. Entonces el verdadero maestro da conocimiento a la iglesia. Entonces maestro obviamente debe de enseñar, pero no todo el que enseña es maestro. Lo hemos hablado muchas veces. No todo el que enseña es maestro. Puede tener una unción, ¿verdad?, de maestro, ¿verdad? Puede tener una unción de enseñanza, pero la señal de un verdadero maestro, porque estamos hablando de las señales de los 5 ministerios, la señal de un verdadero maestro va más allá. Tiene que tener señales, tiene que tener frutos. Amén. Un árbol con mucho fruto donde la gente pueda ir a comer de esos frutos. Amén. Entonces el maestro no solo el que enseña. El maestro, amados hermanos, tiene señales. Por ejemplo, el maestro transforma el agua en vino. Fue lo que hizo el Señor, ¿verdad?, cuando empezó su ministerio aquí en la tierra, y la gente le decía maestro, rabí. ¿Pero por qué le decían maestro? Porque él tenía señales, él tenía prodigios, tenía maravillas, él convertía el agua en vino. Un verdadero maestro dentro de la iglesia no es simplemente, amados hermanos, el maestro ¿verdad?, que enseña la palabra que está recibiendo, ¿verdad?, que está recibiendo, ¿verdad?, de los sabios. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, ¿verdad? No es solo el que recibe, ¿verdad?, y traslada la palabra, es el que logra, amados hermanos, transformar el agua en vino, la letra, el logos en rema, amén, el agua de la palabra en vino, que es revelación. Esa es la verdadera función de un maestro, amén, transformar el agua en vino. Fue lo que el Señor hizo. Por eso fue el primer milagro que el Señor hizo. Amén. Eso es lo que tiene que hacer un maestro, ¿verdad? Que la palabra sea abierta para nosotros, ¿verdad? Que agarre un versículo bíblico, un versículo de la palabra, ¿verdad?, y lo haga vida. Y lo haga vida para nosotros. Y que nosotros digamos, mira, tantas veces que escuché ese versículo y no lo he entendido. No lo había, ¿verdad? Los apóstoles, por tiempo, muchas veces ellos tiran, ¿verdad?
tiran la palabra, ¿verdad? Y el maestro agarra esas palabras y las empieza a desmenuzar y las empieza a dar a la iglesia, las empieza a explicar. Por ejemplo, cuando un apóstol dice, por ejemplo, en una enseñanza dice, los 7 derramamientos del Señor Jesucristo, no tiene tiempo para explicarlos. El maestro viene a la iglesia y explica cada uno de los 7 derramamientos de la sangre de Cristo. Cuando dice un apóstol en una enseñanza, dice la unción de los 5 ministerios. ¿Qué hace un maestro? Explicar cuáles son las unciones de cada uno de esos, ¿verdad?, ministerios. Lo que yo estoy haciendo ahorita, cuando un apóstol dice las señales de los 5 ministerios, el pastor tiene que venir como maestro y explicarle a la congregación cuáles son estas 5 señales, cuáles son las señales del apóstol, cuáles son las señales del profeta, del evangelista, del pastor y cuáles son las señales del maestro. Eso es lo que hace un maestro, explicar, desmenuzar lo que otros ministerios por tiempo no lo pueden hacer, lo viene a hacer el maestro. Entonces vea qué importante, amados hermanos, para que el pueblo no se pierda y para que llegue a un conocimiento verdadero. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Eso es el don, ¿verdad?, del maestro. Entonces el maestro no es simplemente el que reparte el vino. El maestro es el que exprime la uva y saca el vino. Esa es la verdadera función, ¿verdad? Repartir el vino es: yo recibo una enseñanza de Tibás, yo recibo una enseñanza de Guatemala, yo recibo una enseñanza de nuestro apóstol y la traslado. No, el maestro es el que le saca más, ¿verdad? No solo reparte el vino, sino que exprime la uva y la da a la congregación. Amén, hermano. Entonces, esa rápidamente así, ¿verdad? Esas son las 5 señales de los 5 ministerios. Amén. Entonces, repetimos así rápidamente como conclusión. El apóstol cubre, da sombra, envía a otros ministros, sienta doctrina, une al cuerpo. Recordemos que el falso apóstol lo que hace es desmembrar, lo que hace es separar, lo que hace es dividir, son mutiladores del cuerpo. No, el verdadero apóstol lo que hace es unir el cuerpo de Cristo. Amén. Las señales de los profetas, ¿verdad?, es obviamente profetizar, ¿verdad?, dar mensajes traídos del cielo, ¿verdad?, es dar vida, resucitar a la iglesia. Recordemos que este féretro, esta carroza fúnebre, ¿verdad?, llevaba muerte. El Señor la detuvo, ¿verdad?, con señales de un profeta y dio vida. Es por eso es que los que llevaban el ataúd pararon, ¿verdad? Esto está hablando de la iglesia. Muchas veces el profeta llega, ¿verdad?, y dice, no, vamos mal. Esto es porque viene de parte de Dios. Da vida, resucita. El profeta también discierne las profecías. Recordemos, ¿verdad?, las profecías son juzgadas por los profetas, disciernen, y es el que alerta y avisa, ¿verdad? Dios no va a hacer nada sin antes anunciarlo a sus siervos por los profetas. Entonces es el que alerta y avisa a la iglesia. Amén. Los evangelistas, ¿verdad?, recordemos, presentar a Cristo, al Cordero. Tienen señales, tienen prodigios, tienen maravillas, obviamente. Claro que sí, pero no solo eso. Ellos tienen que dar buenas nuevas, ¿verdad? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es evangelizar? Son buenas nuevas. Eso es lo que va a hacer el verdadero evangelista. Traer esas almas a los otros ministros para que sean edificados, ¿verdad? Edificados, para que estas almas, ¿verdad?, que empiezan como oyentes, creyentes, discípulos, siervos, hasta llegar a ser amigos de Dios. Traemos estas almas que oyeron, ¿verdad?, que creyeron, y las damos, ¿verdad?, a los 5 ministerios para que sean edificados juntamente con toda la iglesia. Amén. Trae almas, pero sigue evangelizando, sigue evangelizando, sigue evangelizando. La señal de un verdadero pastor: fortalece, cura, venda, hace volver y busca a la oveja que se está saliendo del redil. Amén. Y por último, ¿verdad?, las señales de los maestros: entiende la palabra y la enseña. Esdras, dice la Biblia, que era un buen maestro porque él estudiaba, practicaba y enseñaba la palabra. Entonces, un verdadero maestro es el que estudia, amén, pero que también practica. Eso es una señal de un verdadero maestro, ¿verdad?, es practicar. El verdadero maestro no es el que dice hagan esto y lleva una vida desordenada y sin practicar la Biblia como tal. No. También el maestro obviamente
traslada la doctrina, es el que desmenuza la doctrina, ¿verdad? Y la enseña de una manera más magistral, va de maestro, ¿verdad? Transforma, vuelvo y repito, transforma el agua en vino, obviamente da sombra, ¿verdad? Y da frutos, ¿verdad? El fruto de los maestros tienen que dar frutos, ¿verdad? Y que con esa palabra, ¿verdad? Podamos lavar nuestros pies en nuestro caminar. Amén, hermano. Entonces, vea qué importante, hermano, los cinco ministerios, ¿verdad? Y por eso hablamos de estas señales, ¿verdad? Entonces, un punto muy importante, nosotros, hermanos, tenemos que reconocer, ¿verdad? La cobertura de los 5 ministerios para que seamos, ¿verdad? Perfeccionados hasta que el día del Señor venga, ¿verdad? Entonces, cada uno, amados hermanos, de nosotros tenemos que reconocer estos 5 ministerios y encontrar y buscar nuestro ministerio personal. Yo siempre he dicho, qué bonito tener un ministerio de alabanza, de danza, dentro de la iglesia, de servicio, de diaconado, qué lindo. Pero dice la Biblia que debemos de anhelar los mejores dones, los mejores ministerios. Si alguien anhela obispado, buena cosa desea, buena cosa anhela. Amén. Entonces el Señor dice que Él subió a lo alto, ¿verdad? Dice Salmos 68 y 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, regalos para los hombres. Entonces, ¿qué son los 5 ministerios? Regalos para que nosotros seamos adornados como iglesia. Tenemos que ser adornados como Rebequita, dejarnos vestir, dejarnos adornar, dejarnos preparar, ¿verdad? Por parte del Señor, pero el Señor va a usar a los 5 ministerios. Recordemos que los 5 ministerios es la extensión, el brazo, la mano de Dios aquí en la tierra. Amén. Por eso dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando llegue el momento de exaltación, cuando llegue el momento de tu ministerio, Dios te lo va a dar. Amén. Para que venga un ministerio, primero tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos. Para que venga un ministerio, amados hermanos, tenemos que estar a los pies de un apóstol, siendo enseñados, a los pies de los 5 ministerios, ¿verdad? A los pies del profeta, ¿verdad? A los pies del maestro, para aprender, para enseñar. Pero el que anhela obispado, buena cosa anhela. Amén, hermano. Entonces, rápidamente vimos, ¿verdad? Creo que es muy importante en los discipulados. Vamos a ahondar un poquito, vamos a hablar un poquito más, pero por tiempo, amados hermanos, esto es lo que quería dejarle en su corazón. Amén. No caigamos en el error, ¿verdad? De decir, no, yo no creo en los 5 ministerios, ¿verdad? Por malas experiencias. Vemos en el caminar cómo personas dicen, no, yo no creo en los pastores. ¿Por qué? Porque tuvieron malas experiencias. Pero el hecho que haya falsos no implica que haya verdaderos. Pídele al Señor, busca una iglesia que trabaje bajo la unción de los 5 ministerios, bajo la edificación de los 5 ministerios, ¿verdad? Y aunque hayas tenido malas experiencias, ¿verdad? No implica, amados hermanos, que el Señor en su misericordia no tenga ministros verdaderos. Amén. Si has tenido malas experiencias, porque han habido malas experiencias aquí en Costa Rica, por ejemplo, con los que dicen ser apóstoles, dice la Biblia, y no lo son, ¿verdad? El hecho que existan falsos, ¿verdad? Y engañadores no implica que hay verdaderos. Entonces, sometámonos a los verdaderos, a esa poderosa mano de Dios, y va a llegar el tiempo. Va a llegar el tiempo donde Dios va a darnos a nosotros nuestra función, nuestro don, nuestro ministerio. Recordemos que el que constituyó fue el Señor, no fue el hombre. El que hizo el nombramiento fue el hombre, pero el que constituyó preexistencialmente fue el Señor. Amén. Esos 5 ministerios, Él los estableció, Él los concedió, Él los capacitó. Dios al que llama, capacita. Amén, hermano. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recordemos, amados hermanos, tenemos luz verde de parte del gobierno, ¿verdad? Para reunirnos presencialmente en la iglesia, pero en Naranjo sí vamos a esperar un poquito más. Estamos en trámites de los permisos. Entonces, mientras eso sale y podemos reunirnos en la iglesia, estamos reuniéndonos en los discipulados. Recordemos que tenemos que tenemos estos discipulados en diferentes puntos de Naranjo. Amén. En Dulce Nombre, en Sarchí, en Naranjo Centro, en Bajo Corrales, en San Miguel. Tenemos varios discipulados. Entonces, ponte en contacto con nosotros y si tienes un lugar donde nos podamos reunir, ahí buscamos un día y una hora para reunirnos, amén, porque es muy importante, amados hermanos. Estamos aprovechando los discipulados para doctrinar, nuevamente tirar la doctrina básica, amén, para cuando volvamos a la iglesia, ya bien en sabiduría, podamos crecer, amén, bien remendada las redes, bien limpia las redes, bien amarradas esas redes. La pesca que viene será mucha para Naranjo. Entonces,
búscanos, hablémonos y vemos a ver en qué discipulado nos acomodamos y si tenemos que abrir uno nuevo lo hacemos, eso sí, con todos los protocolos bajo tu burbuja, amén, con todos los protocolos de lavado de manos, el uso de gel, la mascarilla y todo para ser sabios y ser prudentes. Amén, hermano. Entonces, contáctanos y como siempre hemos dicho, no estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Ahí recordar que la otra semana es el primer fin de semana. Amén. Del mes de noviembre tenemos la cena del Señor, la Santa Cena. Entonces, para que prepares los alimentos ahí en tu casa, ¿verdad? En los discipulados vamos a estar impartiendo la cena del Señor. Pero si no estás en un discipulado y estás recibiendo palabra por medio de un video, prepara los elementos y la otra semana vamos a ministrar la cena del Señor. Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde.